Pues están preocupadísimos por el barco este que encalló. Todo por acercarse a saludar, como decía Dora Díaz. Era tradicional que se acercara demasiado el barco turístico y que saludara a los habitantes de una localidad ahí muy pequeña. Sí, adiós. Y el pueblo les decía adiós y los pasajeros desde cubierta, adiós, y eso era todo el chiste. Y entonces el capitán se obstinó una vez más en pasar cerquita. Pero ahora le falló el cálculo. Dio la orden y se fue de bruces. La compañía propietaria culpa al capitán por saludar a los de la isla toscana esa. Y ahora amenaza con tragarse el mar, el casco y 2.300 toneladas de combustible que enturbiarían las aguas del Mediterráneo. Terrible. El gobierno declarará estado de emergencia por el riesgo de que el combustible se derrame en las cristalinas aguas. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Si el mar embravecido causa el deslizamiento del barco hacia aguas profundas y lo hunde o rompe, echaría por tierra cualquier esperanza de los propietarios de salvar este crucero de 200 metros de largo y que costó cientos de millones de dólares. Hace 6 años que se mandó construir. Y una pareja de mexicanos a los que sorprendió este hecho, ilesos, pero asustados en su luna de miel, si tienen un niño va a salir con cara de... Sí, de capitán del barco. Con los ojos abiertos así. Según precisó en quienes encomendaron su asunto, esta pareja que es de Guadalajara no sufrió daños físicos, pero perdió todas sus pertenencias, dinero en efectivo y todo lo que tú llevas, ¿no? Cámara fotográfica. Tus regalitos que llevas para el regreso, lo que vas comprando, a lo mejor detallitos para tu casa. No, creo que era el primer día. Fue el primer día en alta mar. Entonces los mexicanos han sido bien tratados por la empresa dueña del buque, está pagando todos sus gastos en el Hilton del Fiumicino. Y tienen oportunidad de salir a conocer museos, templos, pasajes. Un lugar muy bonito, muy tranquilo, Roma. Tomar fotografías, ir y venir. Y la consideración ha sido nada más con los mexicanos, con todos los que quisieron quedarse ahí. No, pero a nosotros esperar. Nos llama la atención porque 2 paisanos andaban ahí, hasta la televisión. ¿Cómo se llama? Erika. Erika los entrevistó ayer, no sé si vieron allá en Roma. No, y ya se convirtió, esa. Valentina Larraqui, es la de Roma. Sí. Los entrevistó y ya se convirtieron en personajes. Claro que sí. ¿Se acuerdan de esta película Amarcord de Fellini? Es precisamente lo que ocurre en ese lugar de la costa, o uno muy cercano, italiana, donde el gran acontecimiento es que pasa por ahí el transatlántico, cerca del pueblo, y que salen en lanchitas a saludar. Creo que sí. Ese era el objeto, la vida de ese pueblo giraba en torno del paso del transatlántico. Recuerdo que pues oí también en radio al protagonista mexicano, lo entrevistaron, cómo estuvo 2 horas y media esperando poder abordar una lancha que los salvara y cómo está muy difícil una comunicación con los que deben pagar esta compañía, porque los trámites son difíciles, que les han ayudado mucho en el consulado ahí en Roma y que están esperando a ver qué pueden salvar de las pertenencias, ellos que venían en el 4º nivel. Pero no es la compañía, son las agencias, se hizo esa aclaración oportunamente. Ustedes no tienen por qué reclamar seguros de la nave, sino de las agencias que les vendieron a ustedes. El servicio y el paquete. Sí. Y parece que la semana que entra llegan y no te aseguro, pero lo más probable es que sean entrevistados por cámaras y micrófonos. Y otro detalle, que nunca escucharon la voz del capitán, sino de
oficiales que decían de parte del capitán que no se preocupen, que todo está bien y demás, que nunca oyeron la voz del capitán. Ya lo reseñamos todo eso aquí, ya. Sí. Que el capitán, incluso el capitán, está a punto de ir a dar al bote. Por responsabilidad profesional. Está resguardado. Sí, porque comunicó, su última comunicación a la hora del siniestro es que no se podía abordar el barco. ¿Y para qué se bajó? Ya estaba parado acá. No, sí, el primer signo de alarma ya estaba. Sí. Mira, aquí está el reporte. La conversación telefónica entre el capitán del crucero Concordia, que naufragó en Italia, y la Capitanía de Puerto, revela que el capitán abandonó el barco antes de que se sacara a todos los pasajeros y, a pesar de que se le ordenó regresar, no volvió. El barco ya encallado frente a las costas de la isla, y el capitán aseguraba que todo estaba bien, que se había tratado de un problema técnico. La capitanía preguntó al capitán cuántas personas quedaban a bordo, y que solo unas 200, contestó el capitán. La respuesta hizo levantar sospechas a la capitanía, que le preguntó con claridad si todavía estaba a bordo, y él confesó que el barco se estaba inclinando y que lo había abandonado. Pero ¿cómo abandonó la nave? Aunque después se retractó, pero ya no le creyeron. Todo está grabado. En espíritu sigo en la nave, decía. Un arraigo de aquellos para el capitán. Hubo un caso famosísimo, yo no recuerdo dónde, ni quién, pero resulta que el barco fue remolcado. Cuando ya todos pensaban, incluso el capitán, que se iba a pique, el barco empezó a ser remolcado y el único tripulante a bordo era el capitán. ¿Se acuerdan de ese asunto? Más o menos, no. Sí, porque fue muy famoso. Era el único. Él no se quiso ir. No recuerdo el dato. Se quedó a bordo hasta que llegaron a puerto, cuando ya todos creían, daban por perdido al barco. Y aquí en México hubo una hazaña heroica. Manzanillo tenía sus depósitos de combustible. Manzanillo era un pueblito. Sí. Pequeñito. ¿Ah, sí? Y entonces construyó un embarcadero especial para los barcos que llegaban a cargar y a descargar petróleo, gasolina, diésel, todos los productos. Y entonces, muy cerquita, apreciabas en Manzanillo los enormes tanquesotes como los que están aquí, frente al Palacio de los Deportes por Añil. De los Deportes. Entonces, un día que estalla un incendio en un barco que estaba anclado y cargando combustible. Estalló el incendio. Y el capitán, que estaba por ahí cerquita, de inmediato se trepó al barco y dio la orden de desconectar, todavía incendiándose el barco. Dio la orden de sacar al barco de la bahía. La manguera y vámonos. Altamar, alejarlo de la... Pudieran o no pudieran, él lo que pensó era en no poner en peligro a la población con un incendio en esos enormes depósitos. Explosión. ¿Cuándo sería esto? Hace como unos 10 años, 15, en Manzanillo, Colima, y fue elogiado como un héroe del mar ese capitán. Un Jesús García con final feliz. Ándale, ni más ni menos. Y efectivamente dominaron el incendio y luego dijeron que sí, que estaba tan cerquita de los tanques de abastecimiento o de almacenamiento. Que hubiera sucedido una gran desgracia. Sí, una explosión y no lo cuentan. Pues sí, dicen que la explosión no atómica más grande que ha habido ocurrió en el puerto de Halifax, donde un navío, por cierto, cargado de combustible, se incendió, pero ahí sí pasó el fuego a los tanques de almacenamiento y voló la ciudad. Todavía hay una zona ahí para que
vean cómo era la ciudad antes, está en ruinas, en el puerto de Halifax.